¿Qué tal, amigas y amigos en todo el país? Bienvenidos una vez más a Mesa de Análisis Salud. Este es un programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda como siempre su amigo el doctor Jesse León. Usted debe recordar que está en sintonía del 1190 en AM Radio de alta calidad o en el canal 42 de UHF. También puede sintonizarnos en canal 74 en TV Cable y además en el canal 318 si usted tiene Univisa. Estaremos presentes en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Galápagos. Y llegamos a todo el mundo a través de www.ucsg.edu.es. La semana pasada contamos con la grata presencia de la visita a la doctora Rosario Borges, prestigiosa oncóloga del país, con quien hablamos sobre tópicos del cáncer, los diferentes mitos que existen alrededor de esta enfermedad, y se han fabricado de este tema muchos tópicos alrededor del cáncer. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se debe aplicar? Ella nos indicaba lo importante que es comunicarse apropiadamente entre su médico tratante, su cirujano oncólogo, y por eso creemos que es necesario clarificar el por qué esta comunicación. De allí que estamos en la grata compañía de un prestigioso cirujano oncólogo a nivel nacional e internacional, como es el doctor Mario Leone, con quien vamos a hablar sobre los diferentes procedimientos quirúrgicos que se aplican cuando hablamos de cáncer. Doctor Mario Leone, muchas gracias por haber asistido al set. Bienvenido. Por estar aquí en el canal, en UCSG canal, pues es un honor tenerlo aquí, Mario. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Jesse. Estoy aquí a tus órdenes para tener esta conversación que no tiene nada previsto, es una conversación abierta y Así trataré es. de absorber todas las dudas que se puedan tener al respecto. Muchísimas gracias. Mario, dentro de su forma de explicar a los pacientes cuando lo buscan, ¿cómo les explica usted qué es el cáncer? Para las personas que no son médicas, no son doctores y nos están siguiendo, ¿cómo les podría dar una explicación muy breve, muy sencilla? ¿Qué es el cáncer, doctor? Bueno, el cáncer es simplemente la pérdida del orden establecido. Todas las células del cuerpo, todas las estructuras orgánicas tienen una programación previa que tiene dada pues por la genética, por la evolución filogenética y ontogenética del ser humano. Y cada célula tiene un tiempo de vida programado, un número determinado de divisiones, etcétera, y esa es la vida, ese es el orden vital establecido por Dios, si crees en Él, o por la vida propiamente dicha. El cáncer es la pérdida de esos mecanismos de regulación que ya vienen establecidos por la naturaleza o por la evolución. Es una célula, un clono de células que de repente se sale de ese patrón preestablecido y empieza a tener su propio juego, digamos así, y en ese juego atenta contra la estructura que lo alberga, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Es una especie como de locura que te lleva al suicidio, más o menos así. Es un proceso de destrucción. Es un proceso es un desorden en donde la célula ya no responde a los parámetros preestablecidos y empieza a dividirse más rápido de lo que debería, empieza a sobrevivir más tiempo de lo que debería y empieza a crear una serie de mecanismos para autosustentar esta locura. Es decir, el tumor cuenta con una serie de mecanismos moleculares con los cuales él más fácilmente puede expandirse, las metástasis, infiltrar los tejidos, libera sustancias que promueven la angiogénesis, por ejemplo, hace que los tejidos que lo rodean creen más vasos sanguíneos para él poder nutrirse mejor y poder expandirse mejor, y desarrolla enzimas que producen destrucción de ciertas estructuras que no le permiten diseminarse como él quisiera. Es decir, es una batalla en última instancia entre el orden y el desorden. Así de sencillo. Así de sencillo. Entre lo normal y la aberración, la locura. Exactamente. Y usualmente, ¿cómo se presentan los cánceres? Usted, yo sé que es un cirujano pues muy prestigioso que da clases aquí y afuera de Ecuador. Para los que lo conocemos, pues es un gusto porque Mario es miembro del staff del Grupo Hospitalario Kennedy, que es un grupo pues muy querido, muy conocido aquí en Ecuador, tiene 3 grandes clínicas, hospitales, y también es el jefe de cirugía de piel y tejidos blandos del Hospital Solca de Guayaquil, que es obviamente un hospital de tercer nivel de supraespecialidad. Entonces, dentro de lo que ustedes ven, ¿qué tipos de cáncer son los que más llegan a la consulta en ustedes? Bueno, nosotros, hay más o menos una distribución
regional, se podría decir que es similar en los países del tercer mundo, en Latinoamérica. Y hay la incidencia, la epidemiología de los cánceres varía de acuerdo a la región. Nosotros, en los países del primer mundo, por ejemplo, son mucho más frecuentes los cánceres que están relacionados, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, otros cánceres como el tubo digestivo, como el cáncer de colon y recto, el cáncer de próstata. Eso es más o menos el patrón de presentación epidemiológica de los cánceres. Sí, en nuestro medio predominan los cánceres que están relacionados más que nada, en el caso de la mujer, con la exposición al virus del papiloma humano. El cáncer de cuello uterino es el más frecuente. El cáncer de mama sigue siendo importante, pero el más frecuente en nuestro medio en las mujeres es el cáncer de cuello uterino, por el tema de la promiscuidad y la infección por el virus del papiloma humano. En los hombres, el más frecuente es el cáncer de próstata, que se presenta, digamos, en varones a partir de los 50 años. El cáncer que más mata en nuestro medio es el cáncer de estómago. Cáncer de estómago, es el que más mortalidad presenta. Exacto, es el más frecuente de todos los tumores digestivos, es más o menos el sexto en frecuencia en relación a todos los cánceres, pero sin embargo es el que más mortalidad produce. Es un cáncer también que muestra un patrón diferente en nuestras regiones en relación al primer mundo. Es un cáncer que con el desarrollo económico en el primer mundo empezó a descender desde hace 30, 40 años. En nuestro medio todavía sigue siendo el más frecuente de los tumores digestivos. Y está relacionado con una serie de factores ambientales no muy bien aclarados. Se sabe, por ejemplo, que hay una relación genética, pero que hay un gen, por ejemplo, hablando del cáncer de estómago, ¿no? Hay una combinación de factores genéticos, más o menos el 10-15% de los pacientes con cáncer de estómago tienen una alteración genética previa, inclusive hay ya lo que se llama el cáncer gástrico familiar. En estos pacientes hay un gen alterado, que es el gen D-catenin. Pero también existen factores ambientales que se piensa que son muy importantes en la génesis de este tumor. Se piensa que la infestación de ciertos serotipos del Helicobacter pylori es una de las causas. Las otras causas que están establecidas, pero que hasta cierto punto los niveles de evidencia no llegan a ser todavía los más altos. Hay una serie de factores carcinógenos químicos que están relacionados con la dieta. La presencia de carcinógenos en los alimentos es una de las cosas que nosotros más pensamos que está relacionada. La presencia de agroquímicos, pesticidas, etcétera, la presencia de colorantes, preservantes en las comidas, la forma de preservar los alimentos también es una de las causas que nosotros consideramos importantes en este tipo de tumor, ya que se presenta predominantemente en grupos que habitan en el área rural. Hay ciertas áreas en el país que ya están establecidas como de alta incidencia. Manabí, por ejemplo, los sectores rurales de Manabí, en la parte norte de la provincia del Guayas. Loja es una también de las provincias que más... La tasa de incidencia de cáncer gástrico en el país es más o menos alrededor de 23 a 25 casos por 100.000 habitantes. En Loja llega a 42 por 100.000 habitantes. Más o menos el doble. Sí, en ciertas áreas de Manabí, 30 por 100.000. Es decir, hay áreas en donde se ve que la incidencia es mayor. Es mucho más marcada. Sí. Mario, aprovechando que estamos hablando contigo de este tema, se podría decir que el cáncer tiene ya algunos casos en donde ya se sabe cuál es la causa. Ah, claro. Hay casos, por ejemplo, hay una relación directa establecida de causa-efecto a nivel de evidencia 1A, por ejemplo, entre el cáncer de piel y el sol. Directamente, ya no hay. Claro, obviamente hay condiciones genéticas que predisponen a, por ejemplo, las personas con piel muy blanca, ojos claros, cabello claro, son más susceptibles a la acción de los rayos ultravioleta del sol en su piel, pero directamente está relacionado con la exposición a los rayos ultravioleta.
Por ejemplo, otro caso que te puedo mencionar es la asociación directa que hay entre cáncer de cuello uterino y virus de papiloma humano, Claro. los serotipos oncogénicos más conocidos. Y también, no solamente con el cuello uterino, sino también con cáncer de vagina, de vulva, con cáncer de lengua, todo el tracto digestivo también superior está relacionado con el cáncer con este tipo de virus de papiloma humano. Y en el estómago esa correlación de Helicobacter pylori. Ay, sí, pero eso realmente está en estudio. sí, y se sabe que no son todos. No todos los serotipos. No todos los serotipos. Hay serotipos, algunos serotipos que están implicados de manera más directa. Por ejemplo, sabemos que hay una relación causa-efecto, por ejemplo, entre el reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago. Eso va directamente Eso está directamente relacionado. Y así te puedo mencionar algunos, por ejemplo, la exposición a ciertas sustancias que son consideradas carcinógenos, el polivinilcloruro y cáncer y angiosarcomas hepáticos, por ejemplo, virus de hepatitis B y cáncer y hepatocarcinoma. Eso que nosotros siempre escuchamos, sobre todo las campañas actuales del gobierno en cuanto a la disminución del consumo masivo de tabaco, al no fumar, ¿qué tan relacionado, qué tan cierto es el que fumando puedo terminar con un cáncer de bueno, eso ya sabemos que eso ha sido algo que se ha discutido absurdamente por décadas. Por décadas. Si el cigarrillo no producía, ya está ya más que establecido, pero ya sabemos lo que sabemos es que el tabaco y las sustancias que van dentro del cigarrillo no solamente tienen una acción carcinógena por el contacto directo que tienen con las mucosas del tracto digestivo respiratorio, la lengua, la faringe, la laringe, el esófago y los bronquios, sino que básicamente la acción cancerígena del tabaco tiene que ver con muchos otros cánceres que no tienen nada que ver con el contacto directo. Por ejemplo, está relacionado con el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, con el cáncer de vejiga. Es decir, porque tiene en primer lugar una serie de subproductos que cuando se metabolizan dentro del organismo se eliminan por la orina, por ejemplo, los ortofenoles que se producen por la acción por la combustión del alquitrán y eliminan en la vejiga el contacto con el epitelio urinario, produce es una de las causas conocidas para el desarrollo del carcinoma de células claras, de células transicionales del tracto urinario, por ejemplo. Y por otro lado también se sabe que el tabaco es un inhibidor potente del gen P53, que es el gen de supresor de tumores más importante. Es como quien dice la policía del genoma. La policía del genoma. Es decir, cuando tú tienes con una célula se está dividiendo y en algún momento ocurre una mutación, si esa mutación no es inhibida por el gen P53, esa célula, si no es inhibida por el gen P53, se convierte en un clono que va desarrollando un tumor al final. Es decir, el cigarrillo afecta es un factor carcinógeno no solo por la acción directa del contacto, sino también por esa acción que te estoy comentando. Terrible. Realmente es impresionante lo que usted nos está dando día como información. Para todas las amigas y amigos que nos están sintonizando, usted está en Mesa de Análisis de Salud. Aprovechemos la entrevista que usted nos está dando, mi querido doctor Mario Leones. Ahora, la pregunta del millón. Tenemos ya qué es el cáncer, tenemos ya tipos de cáncer que hemos hablado, cómo se puede ver y las relaciones. ¿Cómo se puede diagnosticar un cáncer? ¿Qué se hace? Ustedes, como especialistas del tema, ¿qué hacen para diagnosticar cáncer? Bueno, es verdad que una de las cosas más... la ciencia y la tecnología han desarrollado una serie de métodos invasivos y no invasivos que no permiten hacer el diagnóstico de cáncer con mucha facilidad. Hoy en día los métodos de imágenes, los métodos de endoscópicos, las técnicas de biopsia, el estudio, pero lo más importante realmente desde el punto de vista de prevención y de detección oportuna es lo que nosotros buscamos en la población general. Nosotros ya en este momento no estamos esperando diagnosticar los tumores cuando ya tienen síntomas, y antes diagnosticábamos el tumor cuando lo tocábamos en la barriga. Hoy en día podemos diagnosticarlo, por ejemplo, podemos diagnosticar en el caso que te comentaba, por ejemplo, un paciente que tiene una alteración genética que lo predispone a tener cáncer de colon. O sea, no tenemos que esperar, un paso adelante. Sí, no tenemos que esperar que llegue a tener un tumor para recién pensar en curarlo. Ya muchas veces a medida que
tumor se desarrolla y avanza en su evolución, disminuyen las probabilidades de curación. Entonces, desde el punto de vista nuestro, es importante entender lo que es la prevención. ¿No? La prevención tiene 4 niveles, desde el punto de vista general, ¿no? La prevención primaria, que es el control de los factores carcinógenos en la población para evitar que se desarrolle la enfermedad. Eso es prevención primaria, eso es lo que nosotros buscamos. Hoy en día nosotros hemos hecho un análisis y es más, existe ya una propuesta por parte de la Unión Internacional contra el Cáncer y de parte de Solca para el Ministerio de Salud, es trabajar en los factores carcinógenos conocidos y en los grupos de riesgo. Eso es lo más importante para nosotros, identificar los grupos de riesgo para esas personas, separarlas de la población general y someterlas a un protocolo un poco más rígido de estudio que nos permitan hacer un diagnóstico con mayor frecuencia. Los sistemas de despistaje que se usan actualmente permiten más o menos detectar en la población aparentemente sana más o menos 0.8% wow. de los pacientes aparentemente sanos que se someten a un procedimiento de despistaje formal tienen algo oculto. Siempre es posible encontrar algo. Es decir, sabemos que cada 120 personas aparentemente sanas que examinamos, una tiene un cáncer oculto. Wow. Oculto. Es decir, estamos hablando de gente aparentemente sana. Es decir, entonces, ahí viene el concepto de prevención primaria, trabajar en los factores de riesgo y en la población de riesgo. Luego la prevención secundaria. La prevención secundaria es hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad para prevenir la aparición de los síntomas, ¿ya? La aparición terciaria, la prevención terciaria es, y la prevención cuaternaria también, que es la prevención de las complicaciones que pudieran ocurrir del tratamiento que se aplique. Entonces, así de esa manera nos movemos, de tal forma que la propuesta concreta es trabajar, como te decía, en los factores carcinógenos ya conocidos. Por ejemplo, la protección de la población de la exposición solar. Existen poblaciones, sabemos que hay una relación de causa-efecto entre el sol y el cáncer de piel, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en las poblaciones expuestas. Gente que trabaja al aire libre, estudiantes que están en el colegio en horas de clase, de gimnasia, las que tienen actividades al aire. Esa gente tiene que conocer cuáles son las recomendaciones que se hacen para la protección solar. Mi querido Mario, ¿qué le parece? Y así a todos los niveles de los diferentes cánceres, ¿no? ¿Qué le parece si me permite pedirle que esperemos un segundito para que nuestras amigas que están viendo el programa llamen a sus esposos, a sus padres, a sus tíos, hermanos, abuelos, primos, parientes, compadres y pasen mensajes rapidísimo y decirles, ¿sabes qué? Aprovecha que ahorita va a ser la primera pausa en Mesa de Análisis de Salud, porque tienen enseguida, al volver, más información que está otorgando en el diálogo el día de hoy el doctor Mario Leone, prestigioso cirujano oncólogo, y recuerden que pueden escucharnos también a través del 1190 en AM Radio o a través de nuestra página web www.ucsg.edu.es. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en sintonía de UCSG Radio y Televisión. Usted está viendo Mesa de Análisis Salud. En el día de hoy tenemos la entrevista con el doctor Mario Leone, prestigioso cirujano oncólogo, con quien continuamos la entrevista. Mario, en el intermedio, en el receso, en la pausa, estábamos comentando que ustedes ya tienen un sistema de prevención que lo van a presentar al gobierno. ¿Por qué no nos comentas un poquito de ello? Bueno, nosotros entendemos y sabemos que el Ministerio de Salud Pública es el rector de la política de salud del país. Nosotros sabemos que se está desarrollando el Código Orgánico de la Salud, que es un
compendio es un cuerpo legal que agrupa todas las leyes que antes estaban dispersas en diferentes cuerpos legales. Sé que ese esfuerzo se está desarrollando y nosotros con la intención de contribuir a darle una coherencia, una racionalización de los recursos y de una estrategia común en la lucha contra el cáncer, hemos hecho, y me da una satisfacción increíble poderlo decir, que después de un proceso de integración de todo Solca nacional, porque Solca es una estructura nacional que tiene un sistema de autonomía administrativa regional, es decir, nosotros hasta ahora, en todo este tiempo, hemos funcionado, ha habido una división de recursos económicos que se ha mantenido, la matriz que es Guayaquil siempre ha velado por el desarrollo de los núcleos y los diferentes, en este momento tenemos 7 hospitales en el país, 7 hospitales a nivel y nacional. tenemos otros centros oncológicos menores en muchas otras ciudades. Pero en todo el país. En todo el país, es decir, Solca es una institución que a través del tiempo se ha estructurado a nivel nacional, pero desgraciadamente no habíamos conseguido tener una propuesta única, solidaria, que pueda ser, llevada al Ministerio de Salud y en conjunto con ellos aplicar una estrategia general. Esto aparentemente nosotros hemos conseguido ya un consenso a nivel nacional con Solca y tenemos ya un documento que hemos preparado que lo vamos a presentar y espero que pronto. Tengo entendido de que se están haciendo las gestiones para que con funcionarios del Ministerio de Salud de alto nivel podamos nosotros presentar esa propuesta que no es que ya es consensuada a nivel nacional y que es una propuesta racional basada en nuestros propios el análisis de nuestros propios estadísticas epidemiológicas y también basada en los recursos con los que contamos. Por supuesto. Porque nosotros no se trata de querer, hacer una cosa que se hace en el primer mundo si no es aplicable. No, pues no, tenemos que sustentarnos nuestra realidad. Obviamente. Entonces, la propuesta básicamente es una propuesta general que es primero basada en el estudio epidemiológico, hace una propuesta, a nivel general de cuáles son los ejes que se deben desarrollar en la prevención y en el tanto primaria como secundaria. Entonces, en esta le damos énfasis en primer lugar al tema de educación. La educación es importante y la educación, crucial, totalmente. Pero la educación tiene varios niveles. Primero, la educación a la población, ese es un nivel más básico. Tenemos que desarrollar mecanismos que nos permitan informar a la población sobre todas estas cosas que estamos hablando, los factores de riesgo, la forma como te tienen que proteger, cómo tienen que evitar el contacto con las sustancias carcinógenas. Déjame decirte algo, que de todas las causas de cáncer posibles, el 75%, es decir, las 3/4 partes son externas al individuo. El 20%, que la podríamos evitar. Exactamente, entonces, entonces eso hace imperioso que nosotros, y obviamente basado en información científica, usando los principios de la medicina basada en la evidencia como guía para establecer políticas, ¿no? Entonces, basada en la educación, como te decía, educación a nivel de la población, educación a nivel de los profesionales. Tenemos que garantizar que en el país existan profesionales especialistas que se encarguen de esto. Que estás viendo de manera idónea. Estás tú viendo el problema que estamos teniendo. Están importando inclusive médicos de Cuba porque no hay especialistas, ¿no? Entonces, en eso estamos preocupados. Tiene que haber una política en relación a eso. Tenemos que tener niveles de formación del personal, porque esto es un trabajo conjunto. El trabajo de prevención y de detección oportuna es un trabajo en donde la infraestructura del Ministerio de Salud, del IES, el IFA, ISPOL, medicina privada, todo tienen que caminar en el mismo sentido. Entonces hay que capacitar a esa gente. También ese es otro nivel. Tenemos que, es decir, hay una serie de niveles que estamos considerando. Cada uno pues amerita un proyecto específico, ¿verdad? Eso por un lado. Otra de las áreas es el control de los carcinógenos ambientales. En nuestro medio no existen mecanismos de control
de las cosas que están en contacto con la población. O sea, por ejemplo, en lo que alimentos se refiere, no existe una política sostenida de ni un organismo que técnicamente tenga la capacidad de investigar si las sustancias que los alimentos, ya sean naturales o procesados, que llegan a la población, tienen o no tienen determinadas cosas predisponentes al cáncer. Sí, no, realmente ese es un tema delicado. Yo sé que en este caso estamos metiéndonos en un terreno que puede afectar intereses, claro, susceptibilidades, pero etcétera. Está muy bien que ustedes pero nosotros queremos, basado en la información que ya se tiene, evitar un problema mayor. Desarrollar un mecanismo permanente de control de las. Nosotros queremos saber si los pollos que nos comemos tienen o no tienen cantidades de estrógenos, hormonas, exactamente, y cáncer de mama. Yo no digo no estoy diciendo, por favor, que lo tengamos, ¿no? Pero sí me interesa 100%. Saber si alguien investigó y si se revisó eso. La presencia de sustancias carcinógenas conocidas como metales pesados, como arsénico, cadmio, la presencia o no de órganos fosforados en las sustancias. Nadie mide eso, ¿ya? Y eso tenemos que empezar a hacerlo. Si el agua que estamos consumiendo está cargada de dioxinas o no, el aire que respiramos, eso de ahí tenemos que saberlo. Y tiene que haber un mecanismo permanente que garantice a la población de que lo que está comiendo, alguien revisó que no tiene estas sustancias que sabemos que producen cáncer. Entonces eso es otro de los proyectos que están incluidos. El tema del control de hábitos, del desarrollo de hábitos de vida saludables está directamente relacionado con el desarrollo de cáncer. Sabemos que las personas que tienen una vida sedentaria, que tienen una alimentación rica en grasa y que no hacen ejercicio físico, desarrollan con más frecuencia cáncer de colon, de recto, cáncer de mama, ¿ya? Entonces esa promoción de hábitos saludables y la promoción y el trabajo comunitario para que la comunidad desarrolle espacios libres de carcinógenos, espacios saludables para su gente, es parte de nuestra propuesta. Qué maravilla, con una serie de recomendaciones concretas. No voy a detener en eso ahora, pero para decirte algo, por ejemplo, si tú tienes, sabemos que el sol es un factor que desarrolla cáncer. No es posible que los colegios, por ejemplo, no tengan una infraestructura para proteger del sol a sus estudiantes cuando hacen gimnasia, pues, ¿no? Totalmente. No puede ser, pues, y no puede ser que tú tengas 50 trabajadores en una hacienda y no les proporciones lo necesario para que se protejan del sol, ¿verdad? No le pongas unas gafas para evitar que tenga cáncer en los párpados o le dé catarata. Es decir, eso es lo que estamos proponiendo, es decir, utilizar la información que ya tenemos para desarrollar políticas concretas en cada una de las diferentes áreas para poder establecer una estrategia que sea efectiva. Si yo sé, por ejemplo, que en determinadas áreas del país hay una incidencia mayor de un determinado cáncer, tengo que ir a buscar allí cuáles son las posibles. ¿Por qué en esas áreas? Claro, es decir, el hecho de mantener una estadística, de tener un registro de tumores, nos permite tener acceso a información. Exacto, es información que te permite ir ya con bases a tomar medidas preventivas y correctivas, ¿no? Realmente yo lo felicito, Mario, a usted y a través suyo, pues a todo Solca, y también al gobierno, porque si ustedes están haciendo de link, de punta de enlace este engranaje, es excelente, porque así evitamos que todas las instituciones relacionadas con el tema de salud estemos dispersas y estemos perdiendo esfuerzo y tiempo. Y ahí viene un tema importante en relación al recurso. Nosotros estamos, y desgraciadamente es algo que se viene, esas leyes en las reformas al Código Penal, las leyes de mala práctica y todo, que tratan de penalizar al médico y echarle la culpa por los problemas que pudieran existir. Pero hay que pensar que la mala práctica también es institucional. Tú no puedes permitir no me parece lógico que se le quiera endilgar al médico la culpa por un error administrativo, por algo, por un paciente que pasó algo, etcétera. Cuando tú tienes un sistema que no te da las garantías de ningún tipo, tú estás como cirujano, por ejemplo, operando un paciente en un determinado lugar,
con los instrumentos del hospital, con la cañería, aire acondicionado del hospital. Y si eso no está debidamente revisado... Eso ya no es culpa del cirujano. Es decir, pero y en el tema del cáncer, ¿tú cómo puedes pedir, por ejemplo, de repente culpar a alguien que no hizo un diagnóstico cuando no tienes esa persona capacitada para eso? Y no tiene los recursos. En laboratorio, en imagenología. Exactamente. Entonces, es decir, es un tema que yo creo que debe observárselo con más cuidado, ser un poco más serio, ¿no?, en el análisis, porque es fácil echarle la culpa a la gente, pero si tú no desarrollas un sistema que te cubra todas estas causas de error, no vas a obtener buenos resultados. ¿Y sabes qué, Mario? Yo creo que lo que ustedes han dicho, el conseguir hacer prevención nos va a ahorrar como país, como gobierno, muchísimo dinero, porque es más barato hacer un examen, vacunar a alguien, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano, que ir a operar, a darle tratamiento, darle medicación y ver la evolución de una persona con cáncer uterino. Claro, el tema del cáncer, esto es un tema que hoy en día es polémico, ya que por el tema básicamente de la vacuna. Totalmente, claro. Hoy en día, pues, los laboratorios que la producen, obviamente, nos inundan con información en donde nos dicen que es necesario vacunar al... Venden esa idea. Yo creo que sí, pero hay varias cosas allí. En primer lugar, que la vacuna no es para todos los serotipos. No, es primero, no es para todos los serotipos, es solo para 4 de los 120, de los cuales de los oncogénicos para cuello uterino son alrededor de unos 15, 16. Así es. Es decir, es importante saber que eso no lo está protegiendo del todo, pero es una ayuda, sin duda alguna. Es una barrera para algunos. Sí, ya que en las estadísticas, mejor dicho, en la taxonomía de la infectación por papilomavirus hecha establecida por los estudios y cultivos y serotipificación en los países, se sabe cuáles son los serotipos predominantes, pero aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el serotipo 53, que no está cubierto en la vacuna y que se lo ve en la mayoría de los estudios de serotipificación que estamos haciendo. Es decir, yo pienso que todas esas cosas no hay que manejarlas políticamente, porque yo de repente, por quedar bien con la población, digo que hay que hacer una determinada cosa que tiene un costo elevado y no va a dar... Sí. Entonces yo creo que ese es el tipo de análisis que tenemos que ir haciendo nosotros. Más académico que político. Y que llegará al punto de establecer si realmente la vacunación masiva de todos los niños va a justificar. Yo creo que sí es importante. Pero, por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer. La lucha contra el tabaco, por ejemplo. Eso ya es algo ya debe ser una política. Eso es una cosa que debe de hacerse. De hecho, se está haciendo, pero debe seguirse insistiendo en eso. Enérgicamente establecer una serie de... Ya existen restricciones para los fumadores, fumar en determinadas áreas. Pero también el gobierno ahora ha puesto anuncios mucho más grandes en cada cajetilla, fumar causa cáncer, pero eso de ahí, pero al mismo tiempo sigue la propaganda, pues al mismo tiempo sigue los estímulos subliminales para que la gente siga fumando. Es decir, en esa parte no hay que abandonar lo que se ha hecho, está bien, pero hay que seguir desarrollando nuevas políticas en relación a eso. La educación es básica, por eso te decía. Es crucial, 100% crucial. ¿Qué le parece, Mario, si también es crucial que usted descanse un poco? Porque lo hemos hecho hablar muchísimo. Usted ya se me está poniendo pálido que no dejo descansar. Amigas, amigos, recuerden que usted está en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cumplieron ya 50 años esta hermosa institución. Puede sintonizarnos en Canal 42 en UHF o en el 1190 en radio. Y en todo el mundo se nos escucha a través de www.ucsg.edu.es. Y puede también seguirnos por todas nuestras páginas sociales, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene YouTube, pero en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para de ahí regresar con más con el doctor Mario Leone. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de UCSG, Sistema de Radio y Televisión. Usted está viendo Mesa de Análisis Salud
En el día de hoy continuamos con la entrevista con el doctor Mario Leone, muy querido amigo y sobre todo un prestigioso científico a nivel nacional e internacional en el tema de cirugía oncológica. Mario, estábamos escuchando que también hay un cáncer que ha crecido mucho en la comunidad, es el tema del cáncer tiroideo. ¿Qué es la tiroides y qué es eso del cáncer en tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula que tenemos todos aquí en el cuello que regula, que a través de la producción de la hormona tiroidea, básicamente, regula el metabolismo basal de las personas, ¿no? Entonces, sí es algo que es un hecho que hemos notado en nuestras estadísticas, y no solamente aquí, sino a nivel internacional, y ya se está hablando de un boom. Yo te puedo decir que cuando yo llegué a Solca en el año 95, algunos años atrás. Sí, más o menos teníamos alrededor de 20 casos por año y diagnosticábamos más o menos 2.500 casos nuevos por año. Importante. Más o menos era el 1% de los tumores era el cáncer de tiroides. Hoy en día, casi 16, 17 años después, tenemos más o menos unos 3.000, 3.200 casos nuevos por año y tenemos alrededor de 250 casos de cáncer de tiroides, es decir, ya... Es un número importantísimo, sí, Mario, casi el 9%, 8% de los tumores... o sea, del 1 pasó al 9, prácticamente 9, 10 veces de crecimiento. Es decir, y realmente ha sido algo que, como te digo, que nos tiene muy preocupados, y no solo a nosotros, sino a nivel internacional también, al punto de que, por ejemplo, en el Registro Nacional de Tumores en Cuenca, es uno de los casos de los tumores más frecuentes. En Cuenca. En Cuenca. Nosotros en este momento estamos prácticamente alrededor, el cáncer de tiroides aproximadamente es el quinto o sexto tumor más frecuente. No puede ser. Sí. Terrible. Terrible. El cáncer de tiroides tiene ciertas características. Es un tumor de crecimiento lento. No avisa, entonces, pero progresivo. Se manifiesta predominantemente por la presencia de un nódulo tiroideo. Ya, el nódulo tiroideo en sí no es cáncer. El 4% de la población tiene nódulos tiroideos. De esos, un porcentaje muy pequeño tiene cáncer. Los otros son nódulos de otras características que no tienen cáncer. Entonces, desde el punto de vista médico, lo importante es para nosotros poder establecer cuáles son los nódulos que podrían tener cáncer. Y esos son los que tienen que someterse a cirugía. Hoy en día el proceso de estudio de un nódulo tiroideo ha avanzado mucho, sobre todo por el hecho de que la ecografía, que es un estudio no invasivo, se está usando muchísimo más en cuello y se está detectando lesiones que no son palpables inclusive. Y ya tenemos la evidencia de lesiones que tienen ciertas características ecográficas también, que los hacen más riesgosos. Un patrón ecográfico, sí, la vascularización, la presencia de microcalcificaciones, etcétera, la necrosis o no, todo eso se puede ver ecográficamente y esos son factores que nosotros tomamos en cuenta para hacer la indicación de cirugía o no. Eso por un lado. Luego, el tema del diagnóstico se ha simplificado mucho porque vamos directo a hacer un estudio citológico. La punción guiada por ecografía nos ha permitido obtener una muestra citológica de la lesión, con lo cual podemos ya hacer diagnóstico de cáncer de tiroides en un porcentaje alto. Es un examen que tiene una sensibilidad un poco alta, una especificidad alta, pero una sensibilidad no muy alta. Es decir, tú puedes puncionar un nódulo que sea cáncer y hay un porcentaje, aproximadamente un 10-15% de pacientes donde vas a tener falsos negativos. Ahí es el miedo que todos tenemos. Claro, es decir, porque es lógico, pero cuando tú estás puncionando un nódulo, la muestra que obtienes es representativa del sitio donde cayó la punta de la aguja. Exclusivamente, y no del universo del nódulo. Entonces, es posible que en algún punto en donde se pinchó no haya el patrón celular que sea suficiente como para que el patólogo lo diagnostique. Ya, por otro lado, cuando el patólogo en una punción te dice que es positiva, muy rara vez no es. Es decir, muy raros falsos positivos. Entonces, por esa razón, nosotros nos guiamos por los aspectos clínicos. Analizamos los factores de riesgo,
Por ejemplo, un hombre, el hecho de ser hombre por el sexo, un nódulo tiene mucho más riesgo de tener cáncer versus el de una muchacha. El de una mujer. No quiere decir que todos los nódulos tiroides en hombres sean cáncer, pero la probabilidad al ser hombre de es ser mayor. hombre. Entonces, es decir, si tú tienes un nódulo en la tiroides que puede ser pequeño, pero que tiene ciertas características radiológicas y es hombre, lo vamos a operar. Ya no perdemos tiempo, no perdemos tiempo porque vamos a cirugía. Obviamente hay pacientes en donde por otras razones indicamos la cirugía y a veces el diagnóstico de cáncer se hace de manera incidental. Por ejemplo, una lesión que está creciendo a pesar de los tratamientos supresores que le puedas dar, es una lesión que tiene una indicación de cirugía. No todas van a ser cáncer, pero un porcentaje alto de los pacientes se diagnostica lesiones ocultas allí. ¿Ya? Una lesión de gran tamaño, por ejemplo, puede ser un bocio, no tiene nada que ver con cáncer, pero dentro de esa lesión pueden haber lesiones y focos de desarrollo de cáncer dentro de esas lesiones. Y hay que saber también que el cáncer de tiroides es multicéntrico, no solamente se desarrolla. Cuando tú encuentras un foco pequeño en un sitio, hay la probabilidad de que en el resto del tejido tiroideo existan otros focos también, que son los responsables del reaparecimiento de la enfermedad después de la cirugía, cuando no se hace una cirugía completa. Usted cuando hace la cirugía puede hacer simplemente la resección de una zona o de toda la glándula. Claro, eso cuando tú operas un nódulo tiroideo siempre te apoyas en el estudio de congelación. Es decir, tú sacas un nódulo tiroideo y es mandatorio que tú sacas una parte de la tiroides y eso tienes que hacerlo examinar en ese momento. Es un estudio de congelación que se llama, una biopsia por congelación, un estudio transoperatorio. Entonces el patólogo con un índice elevado, patólogo de experiencia me refiero, por supuesto, claro. Con un índice elevado de certeza te dice si es cáncer o no. Si te dice que es cáncer, estás obligado a realizar una cirugía con una extensión ya determinada, los parámetros quirúrgicos, que es mucho más agresiva de lo que se pensaba antes. Antes los criterios para manejo quirúrgico del cáncer de tiroides eran más conservadores y ocasionaban muchísimos problemas posteriores de recurrencia de la enfermedad. Hoy en día somos mucho más radicales, sacamos toda la tiroides y sacamos los ganglios del compartimento central que llamamos nosotros, que incluyen los ganglios que están delante de la tráquea y los ganglios que están en las cadenas yugulocarotídeas de ambos lados. Eso de manera rutinaria. Y en un porcentaje de 70% tienen metástasis microscópicas, el cáncer de tiroides, 70%. El carcinoma papilar, que es el más frecuente de todos, tiene 60-70% de probabilidad de tener metástasis subclínicas en los ganglios regionales. Terrible. Pero la ventaja es que ustedes, al ser más radicales, pues están previniendo. Entonces, con eso de allí hemos conseguido reducir las tasas de recurrencias locales y mejorar la sobrevida. También se usa, asociado al tratamiento quirúrgico más radical, se usa el tratamiento complementario con yodo radioactivo. Nosotros, más o menos después de 4 o 5 semanas después de la operación, se hace previo una gammagrafía, se da una dosis ablativa de yodo, 131, yodo radioactivo. Con eso tratamos de que las células que pudieran haber quedado en el lecho quirúrgico cervical capten de repente una masiva cantidad de yodo cargado con una sustancia radioactiva, un yodo radioactivo, y esa célula muere, digamos, por acción del yodo. Ahora, eso es importante que se haga porque sí, la asociación de una buena cirugía y ese tratamiento permite unos índices de control importantes. No es 100%, porque todavía siguen existiendo casos en donde hay una recurrencia, pero en los análisis que hemos hecho, en los pacientes en donde reaparece el tumor, siempre se trata de un tumor o que ha sido, operado ya en una etapa un poco más tardía, es decir, que ya tenía ganglios, ya tenía metástasis, eso por un lado, o que se trata de un tumor en donde ha habido una desdiferenciación celular, es decir, la célula que compone el cáncer se ha ido tornando más agresiva. Eso ocurre especialmente en los niños y en las personas mayores de 65 años. En ambos extremos de la vida. En ambos extremos de la vida, y en esos pacientes inclusive
empieza a aparecer una variedad de cáncer de tiroides indiferenciada, que es terrible, que es el carcinoma anaplásico, que afortunadamente solamente es del 5 al 10% de todas las estadísticas, el carcinoma anaplásico. Increíble. Mario, ¿y la sobrevida en estos casos de tiroides? ¿Cómo Es se ve en buena, Ecuador? es buena, es muy buena. Nosotros tenemos una excelente sobrevida. De los pacientes, digamos, la sobrevida se cuentan a 20 años. Así de buenas. Nosotros consideramos 10 años, de 10 a 20 años son los cortes que se hacen para analizar los niveles de sobrevida. ¿Y los pacientes? Tienen una excelente sobrevida, 90%, 95%. En los pacientes que se operan, como ahora se están operando más tempranamente, por lo que te decía, por lo del eco y todo eso, tenemos sobrevidas que llegan al 95%, al 98% a 10 años. ¿Y en cuanto a la calidad de vida de estas personas? La calidad de vida es buena porque hay obviamente secuelas que pueden aparecer después de una cirugía de tiroides, pero generalmente se ven esas secuelas en los pacientes que tienen tumores avanzados. Por ejemplo, una de ellas, que es la difonía ocasionada por la lesión del nervio laríngeo recurrente. Eso ocurre en un porcentaje pequeño de los pacientes, pero ocurre, 1.5%. Hay una difonía transitoria, pero estamos hablando de la difonía definitiva. Así es. Por la lesión del nervio laríngeo y parálisis de la cuerda vocal. Eso ocurre en el 1.5% de los pacientes. Otro de los problemas que afectan la calidad de vida un poco es el tema del hipoparatiroidismo secundario, es decir, la alteración de los niveles del metabolismo del calcio por la lesión de las paratiroides, que son unas pequeñas glándulas que están detrás de la tiroides. Entonces, más o menos en el 30% de todos los pacientes que se someten a tiroidectomías totales tienen periodos de hipocalcemia transitoria. Así es. Pero ya el hipoparatiroidismo definitivo se considera cuando el paciente tiene niveles de calcio inferiores a 8 por después de los 6 meses de la operación y tienen una paratormona que no sube de 10 nanogramos por mililitro. Pero eso tiene control en todo caso. Claro, ese es un paciente que tiene que tomar un soporte de calcio adicional. O sea, afortunadamente, es un problema molestoso en los casos graves, pero nosotros ya, como sabemos que la importancia del control de los niveles de calcio en el postoperatorio en estos pacientes, lo manejamos con un protocolo que garantiza que no hayan sobresaltos que existían antes por la baja de los niveles de calcio después de la operación. Increíble, realmente qué le parece si evitamos que usted se sobresalte, porque lo tengo bombardeado de preguntas, lo tengo hablando mucho, y hacemos la última pausa en Mesa Análisis Salud para seguir a regresar con las conclusiones de este programa que las va a dictar el doctor Mario Leone. Muchísimas gracias, ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de UCSG, Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estamos viendo Mesa de Análisis Salud. En el día de hoy tenemos al entrevistado, el doctor Mario Leone, con quien nos estamos orientando, informando de un tema caliente, cáncer y cirugía. Doctor Leone, usted mencionó al inicio, en el primer bloque, también tenemos el riesgo de que ha crecido muchísimo el tema de cáncer de piel. ¿A qué se debe eso, Mario? Bueno, se debe en primer lugar al deterioro de la capa de ozono es decir, los niveles, la intensidad de los rayos ultravioletas se puede medir. Hoy en día hay unos aparatos que miden la intensidad de los rayos ultravioletas y que va más o menos entre lo normal es hasta 10 unidades de intensidad. Pero hay momentos del día en donde sube a 16, a 18, es decir, radiaciones, explosiones solares. Y es importante también saber que mientras más altura haya en poblaciones de la sierra, en Quito, mientras más, cada
1000 metros de altura, digamos, de diferencia de altura, aumenta la intensidad de los rayos ultravioleta en un 40%. Increíble, o sea que mientras más alto viven, Sí. por ejemplo, las personas que nos están viendo en Cuenca, en Ambato, en Riobamba, Están mucho más en Loja, expuestas por el hecho de vivir más a que los más que altura. estamos en la costa. Así es. Para que tengan más cuidado en lo que es protección. Así es. Entonces, el tema es que realmente eso, el hecho de que hoy en día la actividad al aire libre ha aumentado, la gente hace deporte, Más deporte. trabaja al aire libre, etcétera, eso hace que tenga que ver. Y por otro lado también se mezclan allí, justo con la acción del carcinógeno de los rayos ultravioleta, hay también todos estos otros mecanismos indirectos, el cigarrillo, el uso de ciertas sustancias que tienen una acción que afecta la actividad inmunológica regulatoria de las células de Langerhans, que son unas células que muy interesantes que hay en la piel, que controlan la inmunidad local. Entonces, y afectan la respuesta reparadora del DNA de la célula. Las propias células. Entonces, son una serie de factores que se juntan, ¿no? Pero básicamente la acción directa de los rayos ultravioleta está directamente relacionada. Por lo tanto, hay medidas de protección que se recomiendan, medidas de barrera, como el uso de ropa adecuada. Una camiseta, el hecho de tener una camiseta no es suficiente, porque si no es una tela adecuada, pasan los rayos. Te quemas menos, pero te quemas igual. Claro. Y como se trata de una exposición acumulativa a lo largo de la vida, hay un punto en el que tú ya estás en una situación límite, y como decimos aquí como dicen los muchachos, la patada de mosquito te hace... Lo tira patas arriba, como decimos en el Así barrio. es, así es. Así de Entonces, a veces, cuando ya se ha llegado a un punto en donde hay daño suficiente en el DNA de las células de la piel, ya cualquier cosita cuenta. Así es. ¿Ya? Entonces, el saber administrarse frente al sol es importante. Saber que hay determinadas horas del día en donde uno no puede exponerse, sobre todo la gente que tiene alto riesgo de tener cáncer de piel. A los niños hay que protegerlos desde chicos porque se va acumulando la radiación a través de los años. ¿Y qué se aplica ahí? ¿Protector solar? Sí, hay ropa adecuada, hay una ropa antisolar adecuada. Es muy cierto, pero ahora mi hijo me pidió, yo estuve de viaje, me dijo, papi, quiero que me traigas un... Sí. Él hace surf, el negro este bandido hace surf, y me pidió una camisa que tiene contra ultravioleta. Claro, eso tiene que usarse. No usar gorras, la gorra es algo que no te protege la cabeza y te protege un poquito aquí adelante, pero no te protege el resto de la cara, las orejas. Si vamos a usar alguna protección, usar sombrero de ala ancha. Es mejor. Hay que usar el sombrero ese australiano, ese así es, comodísimo. Que es grandote así. Cómodo. No digamos para usar un sombrero de charro mexicano. No, tampoco eso es exagerando. Eso cuando queremos una super protección nos ponemos una cosa que pero sí un sombrero, un buen sombrero, y el uso de cremas por arriba de 35 cualquiera puede usar, no. Más que nada, lo importante en las cremas es la que a ti más te guste, con la que te acomodes. Hay gente que le gusta que no le brille la cara, que no le gusta el olor, que es muy pegajoso, qué sé yo. Ahí el tema cosmético, eso es lo que hace la diferencia, pero desde el punto de vista práctico, ningún bloqueador bloquea totalmente. Así es. Pero ayuda. Claro, ayuda a que no penetre tanta radiación. Y hay que ponérselo en forma adecuada. O sea, tú no te lo puedes poner en un bloqueador cuando ya estás sudando. Tienes que ponértelo antes de sudar. Más 20, 30 minutos saber antes de ponerse. que a lo que sudas, te metes al mar o al agua, se te sale y tienes que volver a colocarte. Y que todas esas... y que la acción de los bloqueadores dura 2-3 horas nada más. Y tienes que volver a poner... Si vas volver a protegerme. Volver a protegerte. Pero lo más importante es que se desarrolle una conciencia de lo que es protegerse del sol. Saber cómo administrarse frente al sol. Es decir, no necesariamente tienes que dejar de ir a la playa, sino que tienes que ir a la playa, salir temprano con a nadar. Con nadar, luego te proteges, porque de 10 a 3 de la tarde es donde está el sol bravo, ahí te proteges, te dedicas a tomar vodka o a comer cevichito. ¿Cómo me escucha mi mami? Y después de las 3 de la tarde vuelves a salir a la playa. Claro, a pasear con su amada esposa, su familia. Realmente yo creo que el enemigo, mi querido doctor Mario, el enemigo de todos hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Nosotros que sabemos. Hay que estudiar eso. Mientras más conoces al enemigo, más chance tienes de sobrevivir. Así es. Y esos consejos que usted nos ha dado el día de hoy, realmente creo que van a ser el punto de caramelo, como decimos en la cocina. Estoy aprendiendo a cocinar, supuestamente. El punto de caramelo para que nos quede muy bien claro, muy explicado, muy precisamente la información que usted nos ha transmitido. Realmente, Mario, te quedo en deuda el canal.
el programa te queda en deuda, yo creo que va a ser necesario que regresemos otra vez acá al canal las para órdenes, darnos más información. Porque otro de los enemigos, así como el sol es enemigo para dar cáncer de piel, el enemigo de este programa es el tiempo. Y lamentablemente nos hemos quedado muy cortos de tiempo. Y yo siempre le digo a las amigas que nos ven, cuando se pasa bonito, cuando se pasa rico, realmente se va el tiempo rapidísimo, volando, y uno no lo percibe. Esperemos que ustedes, amigas que nos están viendo, amigos que nos han seguido en este programa, al concluir hayan sentido lo mismo. No sin antes agradecerte una vez más, Mario, al doctor Mario Leone por habernos acompañado y honrado en el set. Y al despedirnos, los invitamos a nuestro reprise a las 13 horas y a las 21:30. Les recordamos además que podemos revisar todos nuestros programas en YouTube y además escribir sus comentarios, sugerencias a nuestras páginas en Facebook o en Twitter o directamente al correo electrónico mesadeanálisis@ucsg.tv. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Hasta entonces les mando un fuerte abrazo de todo corazón, tu amigo de siempre, el doctor Jesse Long. Muchas gracias.